Con mi queridísima Adriana Braniff y los claros mensajes que Biden ayer en su conferencia, así suavecito, le aventó como dardos envenenados a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Te saludo esta mañana, mi querida Braniff. Buenos días, Pedro, te saludo con muchísimo ánimo en este viernes. Y sí, vamos a hablar de ese asunto, pero primero pues hay que dar la buena noticia de la vacunación, que es que Joe Biden se compromete a que se llegue a la grandiosísima cifra de 200 millones de vacunas durante los primeros 200 días de su gobierno. Así que pues un aplauso para Joe Biden. 100 días de su gobierno, ¿no? Esa cifra, ahí está. Ahí está. Sí, es que dijiste 200 días de su gobierno y son 100. 100 Sí. días de su gobierno, las 200 millones de vacunas. Y bueno, esta cifra se va a tener que cumplir en abril 30, es cuando son los primeros 100 días, no 200. Abril 30. Esa es la fecha para cumplir este reto de 200 millones de vacunas en sus primeros 100 días, 30 de abril. Un aplauso para Joe Biden. Y es que Joe Biden, pues sí, ha puesto mucho énfasis en dar resultados durante los primeros 100 días, ¿no? No solo con las vacunas, sino también con la cantidad de órdenes ejecutivas que ha implementado. Ayer su primer vis a vis con los medios. ¿Cómo le fue? Pues yo diría que las reacciones en general fueron positivas. En general, salvo la de Donald Trump, tocó muchos temas: migración, retiro de tropas de Afganistán, Corea del Norte y el Rocketman, China y su conocido de muchos años Xi Jinping. Pero el tema que quiero resaltar hoy, como bien lo anunciaste al principio, Pedro, es hay que empezar a ver cuál va a ser la relación entre México y Estados Unidos, entre México y Joe Biden. Está evidentemente la crisis de la frontera y la cantidad de migrantes que quieren entrar, muchos de los cuales ya hemos dicho que son niños no acompañados, que son los únicos a los que se les está permitiendo la entrada. A los demás, a todo aquel mayor de 18 años que llegue a la frontera o las familias, se les está regresando a México. Pero ayer Biden dice que México se está negando a recibir a estos deportados, pero que ya está en negociaciones. Así lo decía, mira. We're in negotiations with the president of Mexico. I think we're going to see that change. They should all be going back. All be going back. The only people we're not going to let sitting there on the other side of the Rio Grande by themselves with no help are children. Dice, todos van a regresar. Fíjate, ahí dio una sensación de que he's not such a good guy, ¿eh? O sea, él está diciendo, todos van a regresar. Ahora estamos negociando con el gobierno de México porque no los quieren aceptar. Fíjate, ahí es donde está, creo, el mensaje durísimo, ¿no? Mexicanos que son expulsados de México, después son rechazados por Estados Unidos y México no los quiere recibir de regreso. O sea, es como decir, primero te saco y después te desconozco del gobierno del presidente López Obrador. Pues a ver qué dice López Obrador al respecto, pero por lo pronto está tachando a López Obrador de insensible al no querer recibir a los mexicanos. Ahora, una cosa es recibir nada más a los mexicanos, sí, o no, y otra cosa es a todos, incluidos ahí los centroamericanos, porque entonces México tiene un problema de tomarlos en Tijuana y mandarlos hasta Tegucigalpa, ¿no? Y ahí, pues, ¿con qué lana, con qué ojos de vino tuerto? Pues sí, pero es un gran problema. Pero aquí básicamente lo que estamos viendo es que el tono de Joe Biden va a ser más que nada diplomático, no débil, como bien lo dices tú, no va a ser el nice guy, pero sí diplomático, porque dice vamos a negociar y tiene una carta muy fuerte que son las vacunas. Las vacunas. Si Donald Trump aplicó esto de primero te castigo y luego negociamos, porque hay que acordarnos que le puso tarifas a las exportaciones de México justamente por este mismo problema y a raíz de esto empezó a negociar. Pero Biden va a aplicar el quid pro quo, te doy y me das. Y lo va a hacer diplomáticamente. ¿Cómo reaccionó Donald Trump? Que rápidamente se le hace una llamada para ver qué pensó de esta conferencia de prensa. Cuando escucha esto, que esta declaración de Joe Biden que dice que México no quiere recibir a las personas. Claro, evidentemente le echó flores al que ya no se cansa de decir que es su gran amigo. Mira. In addition to that, Mexico worked great with us. We had a tremendous relationship, and me with the president, who's a tremendous person.
and they gave us 28,000 free, 28,000 soldiers along our border. Sí, dice, pues, mi tremendous friend, ¿no? Mi tremendos amigo. Y dice, él me puso a disposición a la tercera parte de la Guardia Nacional de México para controlar, para contener a esta migración. Y ahora, pues, todo ese tremendos. Acá, fíjate, el mensaje que mandaba Trump siempre era el gentleman, el hombre que, bueno, casi mi hermano, ¿no? Y Biden habla de México doesn't want to take him back. Y ni siquiera se refiere, dice, estamos hablando con el gobierno de México, pero una relación cercana, que digas tú, sí, con Andrés Manuel, que próximamente me reuniré, o que me reuní de manera virtual la vez pasada, no hizo referencia a nada que pudiera marcar un contacto humano de coatitud con el presidente mexicano. Así es, eso es el tema que hay que estar muy al pendiente, cuál va a ser esta relación, porque Biden efectivamente se ve que está siendo más duro con el gobierno de México, pero diplomáticamente hablando, aunque por otro lado, también Donald Trump era duro, y sobre todo me quiero referir a este tema que tocabas tú del tercer país seguro, porque este tema también lo toca Donald Trump en su declaración, en su reacción a la conferencia de prensa, y presume que él tenía a México como la antesala de estos migrantes que ahora no quiere recibir, como diciendo, pues a mí sí me permitían que yo dejara a estas personas ahí en la espera, que muchas veces de 2-3 años, Pedro. Así lo decía Donald Trump. And the very biggest thing was we had the stay in Mexico policy. And that means that we wouldn't allow people to wait in our country. Dice, sí, aquí el asunto es que había un proyecto que se llama Quédate en México y la idea es que no permanecieran en nuestro país. Donald Trump siempre entre el muro y el Quédate en México y México está haciendo el trabajo, hombre, el muro lo está pagando México cuando pone vigilancia en la frontera para que no se pasen al lado norteamericano, todos logros míos, ¿no? Donald Trump ahí sí tiene un argumento que dice, por cierto, Biden, que ahorita se está incrementando el número de migrantes por el clima, ya que en este momento, si se pasa por el desierto, por lo menos no te mueres, Adriana. Así es, pero da cifras también ahorita que tomas el tema, Pedro, porque clarito dice en la conferencia de prensa que el aumento de migrantes en el 2019, que era la era Trump, previo a la pandemia, el aumento fue de 31% de niños que llegaban sin padres, y hoy en su administración es solo del 28%. Entonces, si estas cifras las tiene correctamente Joe Biden, estamos hablando de que hay menos migrantes niños sin compañía que llegan a los Estados Unidos. Oye, Pedro, no quiero dejar de comentar el tema que también tocó Donald Trump, que es en Twitter. Porque la semana pasada decíamos que Trump ya anunciaba que iba a tener su plataforma, que le iba a hacer la competencia a Twitter y que lo iba a hacer palidecer, cosa que honestamente dudamos mucho que así sea, y vamos a hablar un día sobre este tema. Pero pues esta es la radiografía que hace Donald Trump del actual Twitter, Pedro. You know, Twitter has become very boring. I don't know if you know, a lot of people are leaving Twitter. It's become very, very boring. And I've heard it from so many different people. Dice, ahora resulta que, bueno, obviamente ya no estoy yo, y entonces Twitter se ha convertido en un medio muy aburrido. Mucha gente se está saliendo de Twitter, muchísima. Y claro, porque es very boring. Y pues hará su plataforma, que estoy absolutamente seguro que será tremendous, marvelous, humongous. Vamos a ver cuánto dinero le mete él o cuánto dinero jala. Oye, algo también interesante es este mensaje que deja ahí sembrado el presidente Biden cuando dice, sí, voy a contender el 2024, vamos a ver si hay partido republicano para entonces. Sí, esa declaración que ha causado mucha revuelta. Yo más bien siento que la hizo ya como comentario final
esto, es que está tratando de blindar a Kamala Harris, está tratando de no desgastarla ante un 2024 donde se perfila que ella sería la obvia candidata. Por un lado, le da reflectores en la frontera, por otro lado, al decir que él se va a reelegir, siento que la blinda un poco porque van a terminar, no van a hacer los ataques directos hacia Kamala Harris. Entonces, a lo mejor por ahí va esa estrategia. Pero bueno, Pedro, ya nos vamos, nada más vamos a estar muy atentos el fin de semana al tema del buque que está atorado ahí en el canal del Suez, porque 12% del comercio pasa por ahí. No lo han podido mover porque es del tamaño del Empire State, Pedro. Un buque del tamaño del Empire State, ni para adelante ni para atrás. Un problemón, y bueno, aquí lo que podría ser más peligroso es que nos podríamos quedar otra vez sin papel de baño. Algo que no se había visto desde el inicio de la pandemia, porque los insumos para hacer este producto pues tienen que pasar por ahí. No, pues sí. Gracias, mi querida Adriana. Habrá asuntos interesantes que ver en este próximo fin de semana que tendremos tú y yo la oportunidad de narrarle a nuestro querido público el próximo lunes. Que tengas un beautiful, marvelous, extraordinary fin de semana. Tú también, Pedro, que tengas un tremendous weekend. Tremendous weekend, mi champion.